Cordial saludo. Esto es un trabajo grupal para la asignatura Investigación de Mercados y en esta ocasión vamos a hablar sobre las técnicas de mercado. ¿Quién les habla? Maribel Rodríguez. Vamos a iniciar hablando sobre grupos focales. ¿En qué consiste un grupo focal? Se habla que es una técnica cualitativa de investigación que consiste en reunir un grupo pequeño de personas, generalmente entre 6 y 10 personas, para debatir un tema específico bajo la orientación de algún moderador o capacitador. El moderador se encarga de orientar o de guiar la conversación a través de preguntas abiertas, fomentando una interacción y un debate entre los participantes. ¿Cuándo se recomienda y cuándo no se recomienda usar esta técnica de grupos focales? Se recomienda para cuando la situación requiera una retroalimentación cualitativa rápida y económica, cuando se busca explorar percepciones, emociones o experiencias sobre algún producto, algún servicio o alguna situación en específico. También se recomienda aplicarla cuando se necesita entender la dinámica grupal o social frente a algún tema, o si se desea probar conceptos, prototipos o mensajes publicitarios antes de lanzarlos al mercado. ¿Cuándo no se recomienda? Cuando el grupo es demasiado heterogéneo o disperso y se pueden generar conflictos o dominancia en ciertas voces. Cuando se requiere información estadística, representativa o algún tipo de resultados generalizados. En esto hago énfasis que no se recomienda y en este caso se recomendaría realizar la técnica de encuestas. Tampoco se recomienda cuando el tema es muy sensible o privado, lo que podría interferir como entre los participantes, o cuando hay un riesgo de sesgo fuerte por influencia entre los participantes. ¿Qué perfil o qué características debe tener quien planifique y quienes desarrollen este tipo de técnica? Cuando hablamos de planificador, es la persona que diseña la técnica. Esta persona debe tener un conocimiento en investigación cualitativa arduo. Debe tener la capacidad para definir objetivos claros y traducirlos en guiones o preguntas sobre el guía. Y debe tener claramente la habilidad para seleccionar adecuadamente a los participantes del grupo según el perfil deseado. El moderador. Cuando hablamos de moderador o de capacitador, es la persona que dirige un grupo o que dirige en este caso este tipo de técnica. Este debe tener habilidades de comunicación, escucha activa, empatía, comunicación asertiva. Debe ser una persona neutral e imparcial, evitando influir claramente en las respuestas. Debe saber profundizar con preguntas de seguimiento sin imponer sus opiniones, claramente. Debe tener también la capacidad de manejar conflictos o desequilibrios de participación. Y muy importante, debe tener una experiencia en dinámicas de grupo y manejo de tiempos. Esto es supremamente importante a la hora de hablar del moderador. En cualquier contexto con clientes, ¿para qué y cómo se podría usar esta técnica? Cuando decimos para qué, hablamos de mejorar un servicio, un producto, mediante una retroalimentación directa. Hablamos también de probar ideas nuevas de manera rápida antes de intervenir mucho en ellas. Hablamos de comprender necesidades no expresadas de los clientes y obtener unas ideas para las campañas de marketing o estrategias de marca, investigación de mercados como tal. ¿Cómo? El cómo define el objetivo específico, es decir, conocer la opinión sobre una nueva imagen, seleccionar un grupo representativo que permita generar un estudio. Debe elaborar una guía de discusión con preguntas abiertas y flexibles, grabar y transcribir la sesión para un posterior análisis o simplemente por el registro, ¿verdad? Designar a un moderador capacitado que dirija la sesión. Eso es supremamente importante. Hablamos también de extraer temas comunes, palabras claves, frases claves, emociones, puntos de vista críticos para la toma de decisiones.
Entrevistas semiestructuradas, ¿en qué consiste? En una investigación de mercado, una entrevista semiestructurada es la técnica que logra el equilibrio entre la rigidez de las entrevistas estructuradas y la apertura de las entrevistas no estructuradas, utilizando un guión de preguntas predefinidas como guía, porque permite al encuestador cierta flexibilidad para explorar temas adicionales o profundizar en las respuestas, o también permitir cambiar el orden de las preguntas, o incluso dedicar más tiempo a unos puntos que a otros. Las entrevistas semiestructuradas son perfectas para comprender el comportamiento, las actitudes, los hábitos de los consumidores. Deja que los participantes respondan preguntas abiertas, predeterminadas, expresando sus puntos de vista, opiniones, comentarios, respuestas, obteniendo información de las mismas, obteniendo información más detallada y relevante y también fiable de las mismas respuestas. ¿Cuándo se recomienda y cuándo no se recomienda? Bueno, empecemos cuando se recomienda. Cuando ya se tiene el conocimiento del mercado y del tema que se desea investigar, pero se quiere hacer de una manera más profunda y fiable. Cuando quiere obtener nuevas perspectivas sobre un producto existente, cuando se necesita más información para comprender puntos de vista, pero no se sabe exactamente qué preguntas hacer en una encuesta, cuando el investigador no tiene tiempo para realizar una investigación y requiere información detallada sobre el tema, en ese momento se recomienda. ¿Y cuándo no se recomienda? Cuando se busca mayor estandarización y comparatibilidad, porque la flexibilidad de las preguntas, la naturaleza abierta de las respuestas en una entrevista semiestructurada dificulta la comparación de las respuestas y de la identificación, como también los patrones y las tendencias. Cuando el entrevistador tiene poca experiencia en una entrevista semiestructurada, se necesita mayor información, se necesita de mucha habilidad, se necesita que el entrevistador para guiar la conversación y evitar riesgos. Cuando se tiene poco tiempo y recursos, las entrevistas semiestructuradas requieren más tiempo y más personas para su planificación, ejecución, análisis, y se necesita análisis y rapidez. En esos casos simplemente no se recomienda. ¿Qué perfil o característica debe tener quien planifique y quienes desarrollen dichas técnicas? La preparación y la experiencia para definir los temas, los asuntos que se van a tratar, los tipos de preguntas y su secuencia, así como las posibles formulaciones y alternativas, respuestas sugeridas, para así ayudar también al encuestador. Al mismo tiempo, ser natural en sus comunicaciones verbales y no verbales, tener buenas expresiones faciales, gestos, pero también en su apariencia evitar cualquier riesgo y no influir, riesgo de no influir con gestos en las respuestas o en las opiniones que dé el encuestado. Ser receptivo durante una entrevista, reaccionar o lo que planea el entrevistador, escuchar con atención, mostrar interés en las respuestas, demostrar una actitud abierta, empática
y atenta hacia el entrevistado, para que así de esa manera él genere mucha confianza con nosotros y facilitando la comunicación también a la vez. Ser flexible y adaptable manteniendo la estructura del guión, pero siendo capaz de explorar nuevas ideas o preguntas de seguimiento, y a la vez una pregunta abierta puede dejar atónito al entrevistado. En este caso, el entrevistado deberá ser capaz de ayudar al encuestado ofreciendo un empujoncito para la reflexión. En cualquier contexto con clientes, ¿para qué y cómo se podrían usar dichas técnicas? Utilizamos la evaluación de la cultura corporativa. Una empresa que busca evaluar su cultura corporativa y la satisfacción de los empleados emplea una entrevista semiestructurada con los empleados de varios departamentos. Las entrevistas comienzan con preguntas sobre la satisfacción laboral, el equilibrio entre la vida laboral y la personal, y los valores de la empresa. A medida que los empleados van compartiendo sus experiencias, el entrevistador va profundizando un poco más en el problema específico, como las prácticas de las comunicaciones y las oportunidades de los desarrollos profesionales, los datos cotidianos, recopilando. Hola, soy Alba Palma y hoy vengo a hablar sobre una herramienta muy útil en la recolección de datos, las encuestas estructuradas. ¿En qué consiste? ¿Cuándo usarla? ¿Cuándo no? ¿Y quién debe aplicarla? ¿En qué consiste una encuesta estructurada? Una encuesta estructurada es un instrumento de recolección de datos que contiene preguntas previamente definidas y ordenadas. Estas preguntas son generalmente cerradas, como opción múltiple o escala, lo que permite obtener una información clara, cuantificable y fácil de comparar entre distintos encuestados. ¿Cuándo se recomienda y cuándo no se recomienda usar esta herramienta? Se recomienda usar esta herramienta de encuestas estructuradas cuando ya tenemos claro qué información queremos obtener y necesitamos los resultados precisos y comparables. Son ideales en investigaciones cuantitativa, estudios de mercado, evaluaciones de satisfacción o censos. Se utiliza mucho esta técnica, pero no se recomienda usarlo si queremos explorar opiniones más profundas, emociones y si no estamos seguros aún de los temas claves. En esos casos, técnicas cualitativas como entrevistas abiertas o grupos focales son más adecuadas. ¿Qué perfil o característica debe tener quien planifique, desarrolle o realice este tipo de encuestas? Las personas que diseñan una encuesta estructurada deben tener habilidades analíticas, claridad en los objetivos de la investigación y conocimiento del tema a tratar. También debe redactar preguntas neutrales y no sesgadas, y mucho menos personales, y quienes la aplican deben ser organizados, responsables y tener habilidades interpersonales, aunque muchas encuestas hoy en día se manejan de manera digital. Si se aplican en personas por teléfono, es clave que el encuestador sea respetuoso, claro y objetivo. ¿En qué contexto con clientes se podría usar esta técnica y cómo? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar algo en un centro comercial y la persona te indica, por favor, al final de mi atención, por favor puede ayudarme a evaluarme, a contestar una encuesta, y te dice, por ejemplo, eso pasa mucho cuando vamos a Tigo, Movistar, etcétera. Te colocan un panelcito y tú vas evaluando la atención también en los bancos. También pasa mucho al momento de llamar a colocar una petición, queja o reclamo. Al final también te hacen una breve encuesta.
También cuando vemos publicidad en YouTube, por ejemplo, antes de comenzar el video que queremos ver o algo, te preguntan, ¿te ha salido tantas promociones de este tipo de productos? Sí o no. Son encuestas claras. Este tipo de encuesta estructurada es muy fundamental y se utiliza mucho en este momento en todo tipo de compañías. Personalmente trabajo en una constructora, vendo proyectos inmobiliarios y nosotros al terminar, digamos, de vender ese apartamento, le decimos al cliente que por favor evalúe nuestra atención o una visita. Y también al momento de entregar los apartamentos, nosotros entregamos los apartamentos, una vez entregamos el apartamento, también enviamos ese tipo de encuesta para ver si el cliente recibió el producto que estaba esperando, si la atención del ingeniero, la mía, etcétera, etcétera, y la información fue clara al momento de la entrega. Muchas veces también hacemos encuestas, digamos, para poder lanzar un producto en diferentes entornos. Particularmente me coloco como ejemplo porque soy senior y líder de sala de venta y lo utilizo mucho. Cuando se va a lanzar un nuevo proyecto me dice mi directora, Alba, vamos a hacer, por favor, organiza las encuestas, que vamos a lanzar un nuevo apartamento, vamos a trabajar en los Andes y quiero saber qué tipo de apartamento, el núcleo familiar, si las casas de ahí alguien necesita vivienda, si los hijos qué edad tiene, promedio de ingresos, etcétera, para poder saber qué tipo de producto, si al momento de lanzarlo le llegue a ese tipo de personas y sea mucho más fácil venderlo, que su rotación sea de inmediato, no mantener ese producto ahí mucho tiempo, y eso evita costos, pérdidas, y ya ese producto va dirigido a esa información que anteriormente de ese tipo de encuesta estructurada realicé para poder lanzar ese producto. Entonces digamos que en este momento todos alguna vez en la vida hicimos o hacemos ese tipo de encuesta, tanto laboralmente como personalmente, porque eso evalúa muchas cosas y ayuda mucho a este tipo de empresas a poder, digamos, atender bien y poder vender el producto, que es lo que es importante. En resumen, las encuestas estructuradas están en nuestro diario vivir, las necesitan las compañías, necesitamos, si nosotros estamos ofreciendo algo, si vamos a ofrecer algo, si queremos de que esa satisfacción del cliente, de que ese producto sí se venda, de lo que yo vaya a hacer o necesite realizar para que llegue a todas esas personas, se haga y que todo sea medible, que es lo que buscan todas las compañías, todas las personas, sea medible. Entonces, esta fue mi exposición sobre las encuestas estructuradas.